La CEO llevó a su hija silenciosa a un café, atónita cuando un padre soltero usó lenguaje de señas. El silencio estéril del café le era familiar. Eleanor Vance, una mujer que dirigía salas de juntas y orquestaba fusiones multimillonarias con un movimiento de pluma, no podía conquistar la quietud que envolvía a su hija Lily, de 7 años. Observó a Lily mirar fijamente su taza de chocolate caliente, su pequeño rostro como una máscara perfecta de porcelana. Había pasado un año. Un año desde que el sonido de la risa de Lily resonara en su enorme casa. Un año desde que una sola palabra saliera de sus labios. Eleanor la había traído aquí, a este pequeño lugar exageradamente alegre con sus menús cubiertos de tiza y el estrépito de la cerámica, en un intento desesperado por hallar normalidad. Pero la normalidad era un país extranjero, y ellas eran turistas sin mapa. Al otro lado del pequeño salón, un hombre estaba sentado con su propia hija. Él era la antítesis del mundo de Eleanor. Su camisa de franela estaba suavizada por el uso, sus manos callosas y su rostro contenía la suave topografía de una vida vivida fuera de las oficinas corporativas. Se inclinó hacia su hija, sus manos moviéndose en una danza silenciosa y elegante. Lenguaje de señas. La niña, con sus coletas rebotando, respondió con una ráfaga de sus propios gestos más pequeños e igualmente elegantes. Una sonrisa iluminó su rostro, una luz tan brillante que parecía calentar su rincón del café. Eleanor sintió una punzada de algo agudo y desconocido. Envidia. Entonces, los ojos del hombre se encontraron con los suyos. Él ofreció un asentimiento educado y discreto antes de que su mirada se dirigiera a Lily. No vio a la hija de un titán de la industria, sino a una niña pequeña y retraída. Se volvió hacia su hija, y sus manos se movieron de nuevo. Ella se rió, un estallido silencioso de alegría, y luego miró a Lily. El hombre entonces miró directamente a Lily. Levantó una mano, con los dedos juntos, el pulgar extendido, y suavemente tocó su barbilla 2 veces. La seña de hermosa. La cabeza de Lily se levantó. Sus ojos, que durante tanto tiempo habían sido portales apagados a una habitación vacía, brillaron con una luz tenue y curiosa. Ella no desvió la mirada. Los instintos protectores de Eleanor se encendieron, calientes y agudos. Estamos bien, dijo, su voz más fría de lo que pretendía, un escudo de hielo formándose alrededor de su hija. El hombre simplemente ofreció otra pequeña sonrisa comprensiva y se volvió hacia su propia hija, dejando el eco de su gesto silencioso suspendido en el aire. Pero Eleanor sabía que lo que acababa de presenciar no estaba bien del todo. Fue un temblor en los cimientos de su mundo cuidadosamente controlado, un indicio de que la clave para desbloquear el silencio de su hija podría no encontrarse en terapias costosas o clínicas estériles, sino en las manos callosas de un completo desconocido. Fue el comienzo aterrador y esperanzador de una respuesta a una pregunta que tenía demasiado miedo incluso de hacer. Liam Miller, a los 42 años, medía su vida no en precios de acciones o cuotas de mercado, sino en el ritmo constante de una sierra cortando pino y la calidez de la mano de su hija en la suya. Su mundo era pequeño y tranquilo, centrado por completo en Maya, de 8 años. Ella había nacido en un mundo de silencio, una sordera que había sido diagnosticada en la infancia, justo antes de que el mundo le arrebatara a su madre a ambos en un giro del destino rápido y cruel. Su esposa, una lingüista brillante, había sido la primera en sospecharlo. Su legado fue una casa llena de libros sobre el lenguaje y una creencia feroz e inquebrantable en el poder de la comunicación. Después de que ella se fue, Liam tomó ese legado y lo convirtió en el trabajo de su vida. Había abandonado una prometedora carrera como arquitecto, cambiando planos y acero por artesanía en madera y clases de ASL. Aprendió a hablar con sus manos, a escuchar con sus ojos y a construir un universo de amor y comprensión para Maya en el espacio tranquilo que compartían. Su taller, adjunto a su modesto bungalow, olía a aserrín y barniz. Era un lugar de creación, donde sacaba historias de bloques de madera, tallando intrincados animales y juguetes que vendía en los mercados locales. Era una vida humilde, pero rica en una moneda que Eleanor Vance nunca podría comprender. Era un pilar en su pequeña comunidad, un hombre conocido por su paciencia, su amabilidad y el lenguaje silencioso que compartía tan libremente con cualquiera que deseara aprender. Eleanor Vance, a los 41 años, habitaba un planeta diferente. Su dominio era el piso 50 de la Torre Vance, una aguja de vidrio y acero que perforaba el horizonte de la ciudad.
Su oficina era un monumento al poder minimalista, un vasto escritorio de obsidiana pulida, una pared de ventanas que reducía la extensa metrópolis a un mapa manejable y un silencio que no era pacífico, sino tenso. Había construido un imperio tecnológico desde cero, su nombre era sinónimo de innovación y eficiencia despiadada. Ella era respetada, temida y profundamente solitaria. Su éxito se había forjado en el crisol de un amargo divorcio. Su exmarido, un hombre que resentía su ambición, había intentado usar a su hija como arma. La batalla legal había sido brutal, un espectáculo público que había culminado en un evento traumático que Eleanor se negaba a revisitar, incluso en la privacidad de su propia mente. Después, cuando el polvo legal se asentó y ella emergió victoriosa, se dio cuenta de que su premio estaba roto. Lily se había retirado a una fortaleza de silencio de la que nadie podía persuadirla, y mucho menos su poderosa madre. Eleanor había arrojado dinero al problema, reuniendo a un equipo de los psicólogos y terapeutas infantiles más importantes. Usaron palabras como mutismo selectivo y estrés postraumático, pero sus costosos vocabularios no habían logrado producir una sola sílaba de Lily. Eleanor podía mandar a 1000 empleados, pero no podía ordenar a su propia hija que hablase. Su brillante y vacío apartamento en el ático se sentía menos como un hogar y más como un mausoleo para una infancia que murió demasiado pronto. El encuentro en el café se repitió en la mente de Eleanor durante días. Era una astilla que no podía quitarse. Ese parpadeo en los ojos de Lily. Esa conexión momentánea. Fue más progreso del que habían logrado meses de terapia. Vio al hombre, su expresión amable, sus manos hábiles y en movimiento, y sintió un anhelo desesperado y desconocido. Él tenía algo que ella no, algo que todo su poder y riqueza no podían comprar. Ella hizo una llamada. Necesito que encuentres a alguien, le dijo a su jefe de seguridad, un hombre acostumbrado a investigar espías corporativos y adquisiciones hostiles. Un hombre, de unos 40 años, con una hija sorda de alrededor de 8 años. Estaban en el café de Daily Grind el martes. Su jefe de seguridad, siempre eficiente, tuvo la información en cuestión de horas. Liam Miller. Un exarquitecto, ahora carpintero autónomo. Un viudo. Y un instructor certificado de lenguaje de señas americano que trabajaba como voluntario 3 días a la semana en el centro comunitario Northwood. A la tarde siguiente, Eleanor se encontró aparcada al otro lado de la calle de un edificio de ladrillo bajo y modesto en una parte de la ciudad por la que su conductor solía pasar a toda velocidad. Observó desde la privacidad tintada de su sedán de lujo cómo Liam Miller llegaba en una camioneta vieja. Levantó a su hija del asiento del pasajero y caminaron de la mano hacia la entrada, sus dedos parloteando en un lenguaje silencioso y privado. Impulsada por un impulso que no comprendía completamente, Eleanor salió del coche. Lo siguió adentro, sus costosos tacones haciendo clic torpemente en el piso de linóleo. El centro era un caos vibrante de pinturas de dedos, risas de niños y el olor a polvo de tiza. A través de una ventana en la puerta de un aula, lo vio. Liam estaba sentado en el suelo, rodeado por un pequeño círculo de niños, algunos sordos y otros oyentes. Maya estaba a su lado, su orgullosa y pequeña asistente. No solo les estaba enseñando señas, sino que estaba contando una historia. Todo su cuerpo era parte de la narración. Sus manos se convirtieron en águilas altísimas y arañas rastreras, su rostro, un lienzo de alegría, tristeza y sorpresa exageradas. Los niños estaban completamente cautivados. Creó un mundo para ellos, un mundo donde el silencio no era una ausencia de sonido, sino un tipo diferente de música. Eleanor observó, sin ser vista, cómo construía un puente de comunicación no con palabras, sino con pura y absoluta empatía. Vio a un hombre que había tomado una tragedia personal y la había transformado en un regalo para los demás. De vuelta en su estéril oficina, el expediente en su escritorio se sentía como una invasión de un espacio sagrado, pero tenía que saberlo. Detallaba su vida con una claridad cruda y objetiva. Liam Miller se graduó como el mejor de su promoción en arquitectura. Una estrella en ascenso en una firma prestigiosa. Se casó con su novia de la universidad, la doctora Anna Miller, especialista en lingüística infantil. El archivo contenía una copia del obituario. Un aneurisma repentino. Hablaba de su renuncia inmediata a su firma para convertirse en padre a tiempo completo de su hija, que entonces tenía 2 años.
Hubo elogios de grupos comunitarios y testimonios brillantes de padres de los niños que él enseñó. Le habían ofrecido puestos lucrativos para crear programas de ASL en escuelas privadas de élite, pero los había rechazado todos para continuar su trabajo voluntario en el centro comunitario. Este hombre no solo había perdido a su esposa, sino que había renunciado a un mundo de éxito que ella habría considerado primordial, todo por su hija. Había elegido la conexión por encima del estatus y el propósito por encima de las ganancias. Estaba viviendo una vida de integridad tranquila y profunda. El marcado contraste con su propia vida, tan ruidosa con el éxito y, aún así, tan vacía de significado, fue un golpe físico. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. Ella había mirado a este hombre y no había visto más que un simple artesano. Ella lo había despedido. Ella había estado tan profunda y arrogantemente equivocada. La crisis, cuando llegó, no tuvo nada que ver con servidores caídos o adquisiciones hostiles. Fue pequeña, doméstica y completamente devastadora. El exmarido de Eleanor, en una visita sancionada por la corte y profundamente mal aconsejada, había tratado de forzar una confrontación, alzando la voz a Lily y exigiendo que le hablara. El resultado fue catastrófico. Lily no solo permaneció en silencio, sino que se retiró por completo. Dejó de hacer contacto visual. Ella no comía. Se acurrucó en una pequeña bola en su cama, una fortaleza de miseria impenetrable. Los costosos especialistas fueron convocados. Hablaron en tonos apagados y clínicos, sugiriendo nuevos medicamentos y observación hospitalaria. Estaban admitiendo la derrota, encubriéndola con jerga médica. Durante 2 días, Eleanor se sentó junto a la cama de su hija, su imperio al otro lado de la ciudad funcionando solo, con su teléfono silenciado. Por primera vez en su vida, se sintió total y completamente impotente. Sus vastos recursos, su red, su formidable intelecto, todo era inútil contra el muro del dolor de su hija. Todo lo que tenía era el recuerdo de un hombre en el suelo de un aula, con sus manos contando una historia a un círculo de niños embelesados. Se había quedado sin opciones. Solo quedaba una cosa por hacer. Tragándose toda una vida de orgullo, Eleanor Vance condujo su propio coche, una máquina elegante y negra que se sentía extraña en este tranquilo vecindario arbolado. Encontró a Liam en su taller, con el aroma a cedro recién cortado flotando en el aire. Él estaba cepillando un trozo de madera, sus movimientos económicos y precisos. Él levantó la vista, su expresión ilegible, mientras la formidable CEO estaba de pie en la puerta de su humilde santuario. Señor Miller, comenzó ella, con la voz tensa y formal. Yo, necesito su ayuda. Y allí, en medio del aserrín y el aroma de la madera, la mujer más poderosa de la ciudad se derrumbó y confesó su fracaso como madre. Ella le contó todo, su voz despojada de su habitual autoridad, revelando el corazón crudo y aterrorizado debajo de la armadura. Liam escuchó sin interrupción, su mirada gentil e inquebrantable. Se limpió las manos con un trapo, sus dedos callosos manchados por el trabajo. Cuando terminó, hubo un largo silencio, lleno solo por el sonido de su respiración irregular. No soy terapeuta, señorita Vance, dijo suavemente. Lo sé, susurró ella. Eres mejor. Eres, un puente. Él asintió lentamente. Ayudaré. Liam llegó al penthouse al día siguiente con Maya a su lado. El apartamento era impresionante, un palacio en el cielo con vistas panorámicas y arte de calidad de museo. También era frío, impersonal y dolorosamente silencioso. El equipo de especialistas estaba allí, una audiencia escéptica de profesionales bien vestidos. Doctora Albrecht, la psiquiatra principal, miró la vestimenta simple de Liam con desdén disimulado. Señorita Vance, debo protestar, dijo ella en un tono bajo y severo. Introducir una variable no cualificada en esta coyuntura es altamente desaconsejable. La mirada de Eleanor era de acero. Su consejo ha demostrado, hasta el momento, ser infructuoso. Doctor, se quedará y observará. Liam no les prestó atención. Entró en la habitación de Lily, que estaba decorada con lo mejor de todo, pero carecía de calidez. Lily estaba en su cama, mirando hacia la pared. Liam no se acercó a ella directamente. Él y Maya se sentaron en el suelo, a respetuosa distancia. Sacó un pequeño pájaro de madera tallada de su bolsillo. Empezó a signar. No intentó involucrar a Lily. Le contó una historia a Maya,
sus manos tejiendo una historia sobre un pajarito que había olvidado cantar. El pájaro tenía miedo de los ruidos fuertes en el bosque, así que escondió su voz en lo profundo de su ser. Pero entonces, el pájaro conoció a una pequeña luciérnaga que no hacía ruido alguno. La luciérnaga habló con luz, destellando su silenciosa canción en la oscuridad. Las manos de Maya danzaron en respuesta, haciendo preguntas, su rostro iluminado por la historia. Crearon una burbuja de comunicación silenciosa y segura. Los terapeutas observaron, con los brazos cruzados, sus rostros eran máscaras de desaprobación profesional. Lentamente, casi imperceptiblemente, Lily giró la cabeza desde la pared. Sus ojos se fijaron en las manos de Liam. Observó cómo se desarrollaba la historia del pájaro y la luciérnaga. Vio a Maya reírse en silencio, sus hombros temblando de alegría. Liam miró a Lily, un destello de reconocimiento, y luego continuó con su historia. Signó sobre cómo la luciérnaga le mostró al pájaro que había muchas maneras de cantar, que algunas canciones eran silenciosas y estaban destinadas solo a un amigo especial. Luego miró a Lily, su expresión abierta y amable. Lenta y deliberadamente, signó una sola pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Lily lo miró fijamente, su pequeño cuerpo tenso. La habitación contuvo el aliento. Eleanor sintió su corazón latir con fuerza contra su pecho. Durante un largo momento, no pasó nada. Doctora Albrecht comenzó a moverse, un engreído, te lo dije, formándose en sus labios. Y entonces, ocurrió. La pequeña y temblorosa mano de Lily se levantó de la manta. Con vacilación, extendió su pulgar e índice, metiendo los otros 3 contra la palma. Golpeó su pulgar al lado de su mejilla, un movimiento suave y amplio. La letra, L, en lenguaje de señas. Una sola sílaba silenciosa. Un jadeo escapó de los labios de Eleanor, un sonido entre un sollozo y una risa. Los especialistas miraron fijamente, su compostura profesional destrozada. Maya sonrió y aplaudió con las manos en silencio. Liam sonrió, una sonrisa cálida y genuina que llegó hasta sus ojos. No insistió. No pidió más. Simplemente respondió, es un nombre hermoso. Esa fue la clave. No una cura, sino un comienzo. La primera piedra colocada para un nuevo puente. Al día siguiente, Eleanor convocó a una reunión con todo el equipo de especialistas. Se reunieron en su sala de juntas corporativa, un lugar de intimidación y poder. Pero hoy, el poder de Eleanor se ejercía de otra manera. Liam se sentó a su lado, luciendo algo fuera de lugar con su ropa sencilla contra el fondo de caoba pulida. Estoy terminando sus servicios, anunció Eleanor, con una voz tranquila y clara. Todos ustedes. Doctor Albrecht refunfuñó. Pero, señorita Vance, el progreso es frágil. Requiere supervisión profesional. No, doctor, replicó Eleanor, con la mirada firme. Lo que requería era algo que ninguno de ustedes pensó ofrecer, un idioma diferente. Requería paciencia, no una prescripción. Requería conexión, no análisis. Se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro de Liam. Este hombre, el señor Liam Miller, logró en una hora lo que su experiencia colectiva no logró en un año. Lo hizo no con títulos ni teorías, sino con amabilidad. Escuchó el silencio de mi hija en lugar de intentar llenarlo con ruido. Cometí el error de juzgarlo por su posición social, así como ustedes lo juzgaron por su falta de credenciales. Todos estábamos equivocados. Fue una proclamación pública, una reivindicación entregada no en una conferencia de prensa, sino en una sala de expertos humillados. Fue una admisión de su propio juicio defectuoso y una reivindicación de un hombre cuyo valor no se medía en dólares, sino en corazón. En las semanas siguientes, el mundo de Eleanor se transformó. Liam y Maya se convirtieron en visitantes habituales, no del ático estéril, sino de la casa cavernosa y solitaria de Eleanor, que lentamente comenzaron a llenar de calidez. Liam le enseñó a Eleanor a signar, sus movimientos bruscos y decisivos suavizándose gradualmente en un nuevo lenguaje más expresivo. Aprendió a comunicarse con su hija en los términos de Lily, y a medida que el puente de comunicación silenciosa se fortaleció, Lily comenzó a encontrar el camino de vuelta. Comenzó con más señas, luego susurros, y una tarde, mientras veía a Liam tallar un ciervo de madera en su taller, dijo una frase clara y tranquila. Es hermoso.
Eleanor sabía que le debía a Liam una deuda que nunca podría pagar realmente, pero estaba decidida a intentarlo. Ella no le ofreció un cheque ni un puesto en su empresa. Había aprendido que su moneda era otra. Quiero construir algo contigo, le dijo una noche, sentada en los escalones de su porche mientras sus hijas jugaban en el jardín, una mezcla fluida de palabras habladas y dedos voladores llenando el aire crepuscular. Un lugar. Un centro para niños como Lily y Maya. Un lugar que enseñe este idioma, que proporcione recursos a las familias, que esté construido sobre su filosofía de conexión. Yo proporcionaré la financiación, los recursos, todo. Tú proporcionas el corazón. Liam la miró, a la formidable CEO que había aprendido el lenguaje de la humildad, y vio a la madre que movería cielo y tierra por su hija. Con una condición, dijo. No puede ser elegante ni corporativo. Tiene que sentirse como un centro comunitario. Tiene que ser un hogar. Un hogar, asintió Eleanor, con la voz cargada de emoción. Me gustaría eso. El Centro Vance Mellor para la Comunicación abrió un año después. Era un hermoso edificio, diseñado por el propio Liam, lleno de luz, madera natural y colores brillantes. No era una clínica, sino un santuario. Eleanor, utilizando su formidable perspicacia comercial, lo había establecido como una fundación sin fines de lucro con una dotación que aseguraría su futuro para generaciones. Liam se desempeñó como su director, capacitando a instructores, desarrollando programas y continuando sentado en el suelo contando historias a círculos de niños. Su asociación, forjada en la crisis y construida sobre una base de respeto mutuo, se profundizó en algo más. Las líneas entre sus dos familias se difuminaron hasta que dejaron de existir. Se convirtieron en una unidad, unidas por un amor compartido por sus hijas y una profunda comprensión que había surgido de un encuentro casual en una cafetería. Eleanor nunca perdió su agudeza en la sala de juntas, pero ahora estaba atemperada con una compasión y una sabiduría que nunca antes había tenido. Había encontrado una satisfacción mucho mayor que cualquier cotización de acciones. Una tarde nítida de otoño, Eleanor estaba observando mientras Lily, ahora parlanchina y segura, le enseñaba a un niño nuevo y tímido cómo signar la letra L. Liam se acercó y se paró a su lado, su mano encontrando la de ella. Ella apoyó la cabeza en su hombro, un gesto simple y cómodo que decía mucho. Habían venido de dos mundos distintos, hablando dos idiomas diferentes. Uno hablaba el lenguaje del poder y las finanzas, el otro el lenguaje del silencio y la empatía. Pero habían aprendido que la forma más importante de comunicación no estaba en las palabras, ni en las señas, ni en los números en una pantalla. Fue en el simple acto profundo de ver el verdadero valor en otro ser humano y tener la gracia de construir un puente a través del espacio silencioso que separa un corazón de otro.